El trajín electoral de las elecciones que acabamos de pasar, de las que estamos a punto de pasar, todo lo que está ocurriendo, en cierto modo, ha solapado una circunstancia de la cual ocasionalmente escuchamos hablar, o si lo investigamos, por supuesto, encontramos que nos afecta, por supuesto, a todos como sociedad y de mayor manera de la que podemos sospechar. Estoy hablando de la huelga de los funcionarios de justicia, que comenzaba oficialmente el pasado día 17 de mayo. Vamos ya casi para un mes, primero de paros ocasionales y después de huelga indefinida, pero que no olvidemos que cuando los funcionarios de justicia han tomado la determinación de actuar de este modo es porque hay problemas que arrasan seguramente desde mucho antes de que se empezara a hablar de todo esto, problemas que les afectan a ellos como funcionarios públicos y a nosotros como la sociedad para la cual están trabajando. Aquí, para entender determinados aspectos legales, siempre recurrimos a la misma persona por lo bien que se explica y por lo claro que tiene ciertos conceptos. No en vano es jurista y su nombre es Eduardo Rodríguez Álvarez. Y ya le tenemos otro Zoom de nuevo, pues para que nos descifre de qué va esto de la huelga de justicia y cómo lo estamos sufriendo, aunque no tengamos nada pendiente con el juzgado ni falta que hacer. Buenos días, Eduardo, gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis. No, gracias a ti por llamarme siempre para estas cuestiones y para acercar, de verdad, como bien dices, estas cuestiones que son un poquito más técnicas y parece que son un poquito más tediosas de entender, pues para acercárselas al ciudadano y para que lo entiendan y estableciendo, pues eso, en un lenguaje un poquito más comprensible y menos enrevesado, que es el que utilizamos muchas veces los juristas, pero bueno, intentaremos solventar todas aquellas dudas que me plantees. Como decíamos, una huelga no surge así de la nada y de un día para otro. Si te parece, contextualizamos un poquito por qué llegan los funcionarios de justicia primero a estos paros ocasionales y después a esta huelga indefinida. ¿En qué circunstancias se ven obligados a trabajar? Bueno, como bien dices, por contextualizar esto, en la Administración de Justicia siempre ha habido problemas en cuanto a personal y en cuanto a dotar de verdaderos servicios a lo que es la propia Administración de Justicia. El detonante del actual viene de, como si recuerdan nuestros oyentes, hace relativamente pronto hubo huelga de los letrados de la Administración de Justicia, Uh -huh. en la que pedían entre otras cuestiones, una retribución, un aumento en sus retribuciones, porque tenían un aumento de las competencias y un aumento de la carga de trabajo, y como cualquier categoría profesional o como cualquier grupo profesional, cuando tienes un aumento de la carga de trabajo, pues evidentemente tiene que venir acompañado de un aumento salarial o de unas retribuciones propias ese aumento de la carga de trabajo. Se resolvió después de un par de meses también de disputa y de negociaciones, se resolvió con un aumento salarial de entre 350 y 400 euros a los letrados de la Administración de Justicia, que son los antiguos secretarios judiciales, por contextualizar y para que la gente Uh -huh. también Vale. los conozca. El detonante del actual, que como bien has dicho, se inició el 17 de abril con paros ocasionales y puntuales, y ya el 22 de mayo ya con paros definitivos. El detonante inmediato, por así decir, viene con los antecedentes anteriores del aumento de carga de trabajo y de falta de personal de siempre, pero como digo, por contextualizar, el detonante fue que el gobierno de la nación, en un Consejo de Ministros que se celebró antes de Semana Santa, en abril, mandó a las Cortes Generales el anteproyecto como proyecto ya de ley de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia. Esta norma lo que viene es a modificar la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y estableció dos modificaciones clave que son las que han conllevado a esta huelga. Por una parte, se crean los tribunales de instancia, los denominados tribunales de instancia, y por otra parte se crean las oficinas de justicia en el municipio que vienen a sustituir a los actuales juzgados de paz. Estas dos introducciones o estas dos modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que lleva es un aumento de la carga de trabajo, porque como digo, por una parte se aumentan y se quieren crear tribunales de instancia, y por otra parte, con esas oficinas judiciales en el municipio en sustitución de los juzgados de paz,
como pasa siempre y como hace siempre el gobierno de la nación, es introducir modificaciones legislativas sin contar con los verdaderos expertos o los verdaderos trabajadores de ese área en concreto que quieren modificar. Ellos modifican la norma, ponen en funcionamiento un sistema, que ese sistema es deficiente. ¿Por qué? Es deficiente porque, como digo, falta personal y lo que quieren es aumentar esa carga de trabajo con el personal existente que hay, que es deficiente. También tengo que decir que se ha paralizado esta tramitación parlamentaria por la reciente convocatoria de elecciones generales, por lo tanto ese anteproyecto ha quedado en suspensión. Es decir, esto es una modificación de cómo se estaban haciendo las cosas, que viene ordenada desde el Ministerio del Interior, entiendo, pero que se ha realizado sin contar con aquellos que tienen que hacer las cosas. Efectivamente, bueno, es desde el Ministerio de De Justicia. justicia, perdón. eh, Exactamente, como pasa y es la tónica general de trabajo de la actual administración, de la actual administración general del Estado, quiero decir, o sea, del actual gobierno. Lo que hacen es, evidentemente, llevar a cabo modificaciones legislativas sin tener en cuenta a los órganos específicos, como en este caso es el Consejo General del Poder Judicial o los cuerpos generales o los cuerpos especiales de funcionarios que están al servicio de la Administración de Justicia, y ya no digamos ni la opinión de los propios jueces y de los propios fiscales, a través, como digo, de este Consejo General del Poder Judicial. Ahora vamos a ver cómo afecta esto a la ciudadanía, porque claro, si ya de unos años a esta parte estamos quejándonos de lo lenta que va la justicia, cuando una sola persona tiene que hacer más cosas de aquellas para las cuales en un principio se le había, por así decirlo, contratado, evidentemente no puedes llegar a todo. Esa mayor carga de trabajo ralentizaría más la justicia y las cosas se harían seguramente peor, ¿no? Exactamente, hombre, tenemos que tener en cuenta que desde el año 2008 para acá se ha aumentado la actividad contenciosa, es decir, en los juzgados, en torno a un 20%, Mm. sin haber aumentado de manera proporcional a los propios funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que si no se ha aumentado a los funcionarios, la carga de trabajo de los mismos es mayor porque hay un mayor número de procedimientos a llevar. Efectivamente. Lo que la gente tampoco entiende es cuál es el funcionamiento ordinario de un juzgado desde el punto de vista administrativo. La cara visible es el juez, el fiscal o el letrado de la Administración de Justicia, pero detrás del funcionamiento de los juzgados hay un grueso de personal funcionario al servicio de la Administración, perdón, que está compuesto por esos cuerpos generales y cuerpos especiales, es decir, por los cuerpos de gestión procesal o de tramitación procesal, el de auxilio judicial, y luego están los cuerpos especiales, que son los médicos forenses, los facultativos de toxicología, los técnicos especialistas en toxicologías y los ayudantes de O laboratorio. sea, El grueso de la todos esos administración. trabajadores están involucrados en este aumento del requerimiento de trabajo. No estamos solo hablando de secretarios judiciales ni nada de esto, ¿no? No, efectivamente, eso es, o sea, el grueso del personal de la Administración de Justicia son en torno a unos 70.000 empleados públicos, más o menos, de entre los Ujú. cuales son unos 25.000 corresponden a jueces y fiscales y secretarios judiciales, y más de 45.000 a estos funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, es decir, a estos cuerpos generales y especiales, que son los que ahora se encuentran en huelga, por lo que hemos dicho anteriormente. Se está aumentando la carga de trabajo y no se les está retribuyendo como les corresponde. Y ya no las retribuciones como tal, porque no hay que centrarse y no solo piden un aumento salarial, que lo piden entre los 350 y los 430 euros, sino que hay que tener en cuenta que al haber menos personal, pues las jornadas de descanso también se reducen, y ya no las jornadas tampoco de descanso, sino que tenemos que tener en cuenta que hay modificaciones legislativas cada 2 por 3, como podemos ver, Ujú. que estas modificaciones legislativas tienen que ser estudiadas por estos funcionarios, por lo tanto, se tienen que reciclar dentro de la Administración de Justicia, Ujú. y no se están dando los cursos debidos dentro de la Administración de Justicia. Ujú. Sí, es salir de trabajar para ponerte a estudiar la modificación de la ley y saber cómo aplicar la norma. En fin, ¿cuáles son entonces las soluciones que solicitan desde el cuerpo de funcionarios que está ahora mismo en huelga indefinida? Pues lo primero, lo que está en la cúspide de las negociaciones,
como fundamental es ese aumento salarial, que lo que piden es un aumento de entre 350 y 430 euros en función de la categoría que se tenga y en función de la carga de trabajo que se tenga también. Lo que además piden es que se saquen plazas públicas, es decir, un aumento de personal, porque hay déficit de personal en la Administración de Justicia. Como bien tú decías anteriormente, o lo que yo decía de ese aumento del 20% desde el año 2008 hasta ahora en la resolución contenciosa de los conflictos, se necesita más personal para dotar de esa eficacia y eficiencia que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene que ser la base del funcionamiento de la Administración de Justicia. Por lo tanto, se están pidiendo que se aumenten las plazas para que la carga de trabajo no es que sea menor, sino que sea equitativa en función del propio funcionamiento de la Administración de Justicia. O sea, que no es que pidan un aumento de sueldo, sino que pidan que no se les disminuya el sueldo dándoles más trabajo y cobrando lo mismo. Eso es, efectivamente, es correcto. Y aparte que, como en cualquier otra profesión, no en la jurídica, sino en cualquier otra profesión, lo que se solicita o los superiores tienen que garantizar es el funcionamiento óptimo del puesto de trabajo y en una calidad óptima de los trabajadores, que es lo que están pidiendo los funcionarios de la Administración de Justicia. Decías hace un momento que, claro, con las elecciones, todo este proceso de, no sé si de debate o de decisión, está paralizado. ¿Esto significa que hasta después del 23, hasta después de que se organice de nuevo el gobierno, va a estar paralizado y va a estar los funcionarios de justicia en huelga? Bueno, eso son dos cuestiones distintas. Es decir, por una parte, eso está regulado en la Constitución y está regulado en el reglamento del Congreso de los Diputados y en el Senado. Es decir, que cuando hay una disolución de la Cámara, todos aquellos proyectos o proposiciones de ley que estaban en tramitación quedan paralizadas porque el Pleno no está funcionando. O sea, las Cortes Generales están disueltas y las facultades que tiene la Diputación Permanente están limitadas, que están tasadas también en la Constitución y en el reglamento de las cámaras del trabajo que tiene la Diputación Permanente durante este periodo de elecciones, es decir, del periodo desde que se disuelven las cámaras hasta que se constituyan las mismas. Esto no quiere decir que la huelga vaya a estar presente hasta el día 23 de julio. Hay que decir que la ministra de Justicia, la señora Pilar Llop, lo que ha dicho es que no quieren seguir con la negociación, o por lo menos lo ha dejado entrever desde un punto de vista implícito, no quieren seguir con la negociación hasta después del 23 de julio. Es como decir, y si se me permite la expresión, como dejar esa patata caliente a la siguiente formación política que Exacto. va a gobernar. Que es lo que Así lo están veo haciendo. yo. Claro, es que los propios, la propia mesa de negociación, tanto de los funcionarios como de los jueces y fiscales, una de las solicitudes que piden es que se cambie a ese enlace que hay desde la Administración General del Estado con la mesa de negociación, que es el actual secretario de Estado de Justicia, que es el señor Antonio Rodríguez. Por- las negociaciones están yendo mal porque se está obcecando el secretario de Justicia en no desatascar esta situación. Es decir, les está dando largas a los propios componentes de esa mesa de negociación, es decir, a los sindicatos, les está dando largas de cara a decir, pues bueno, hasta después ya del 23 de julio, como nosotros no vamos a estar en el gobierno, pues que se encargue la administración siguiente de, como digo, de solucionar Bueno, bueno, esta controversia. pero volvemos al mismo. El 23 son las elecciones, después hay que constituir gobierno, hay que constituir ministerios, los ministerios tienen que ponerse manos a la obra para estudiarse todo esto que hemos hablado, pero de un modo mucho más intenso y profundo, y después Eso es. decir, a ver qué nos encontramos para empezar a ver cómo lo solucionamos. Es decir, que no es de un día, que el 24 no va a estar solucionando el problema de los funcionarios de justicia, ni mucho menos, ¿no? No, no, y de ahí, como bien dices, y de ahí que el gobierno actual es un gran desconocedor de las normas a cualquier índole. Es decir, que como tú bien dices, el día 23 de julio son las elecciones que eligen a los diputados y a los senadores. Luego la Constitución marca que la sesión constitutiva de las Cortes serán entre los 25 días siguientes después de que se celebre el proceso electoral. Y es más, toda aquella, como ya hemos dicho anteriormente, toda aquella proposición o proyecto de ley que estuviese en tramitación queda paralizado, pero para que luego se vuelva a retomar, se tiene que volver a interponer ese proyecto o proposición ante la mesa de la Cámara, es decir, como si fuese un proyecto nuevo. Esto no se va a tramitar de oficio, por así decir,
Es decir, que se tiene que volver a interponer ante la mesa para que lo califique y lo lleve a la comisión pertinente. O sea que es como digo, de ahí los grandes desconocedores de la norma, que es el gobierno actual, porque se piensan que ya a partir del 23 de julio esto se va a solucionar. Y como tú bien dices, no se soluciona. Es cierto que está el gobierno en funciones ahora mismo y no puede llevar a cabo, no puede tramitar proyectos de ley, no puede llevar proyectos de ley a la Cámara, pero sí puede desatascar esta situación porque es una de las funciones que tiene el gobierno, aunque sea en funciones, valga la redundancia. Oye, y digo yo, estando en funciones, podría decir, se me ocurre, mm, dejar de dar tanto dinero a determinados aspectos del pan y circo para pagarles a los funcionarios de justicia lo que es suyo. No sé, a lo Y mejor eso, no a es tan ver, sencillo. eso se puede hacer porque está dentro, o sea, dentro de de las funciones que tiene, valga la redundancia, el gobierno en funciones que están regulados en la ley del gobierno, la ley 50 del 97, lo que no pueden llevar a cabo es tramitación de proyectos de ley nuevas, pero sí que el funcionamiento ordinario de la administración son los competentes de llevar a cabo. Es decir, que si se les ocurre una solución para esto que sea aceptada por esa mesa de negociación, pues claro que se puede llevar a cabo. Pero como digo, es que no hay que quedarse solo en la subida salarial, es que arrastra un montón de déficits la Administración de Justicia que no solo se solventan con ese aumento salarial que piden los funcionarios. Ujú. En fin, ya para finalizar, Eduardo, ¿cómo afecta esto a la sociedad española? Para que lo entendamos así en dos líneas. Esta huelga, esta ralentización, esta situación que está provocado por darle más carga de trabajo a los funcionarios de justicia para que realicen por el mismo sueldo. Pues lo que afecta de manera directa es en el retraso de los propios procedimientos. Es decir, cualquier persona que vaya al juzgado porque tenga un procedimiento judicial pendiente de cualquier índole, se va a ver que se va a poder retrasar su vista pues entre 1, 3, 5, 8 o 10 meses. Ujú. Con lo que acarrea eso. A mí se me ocurre, una de las especialidades que tengo es en derecho de familia y lo que se me viene, lo primero que se me viene a la mente es, por ejemplo, algunas modificaciones de medidas, por ejemplo, en las pensiones de alimentos. Se va a retrasar, por ejemplo, el pago o esa modificación de medidas desde el punto de vista económico por la pensión de alimentos, como he dicho, 1 mes, 3 meses, 10 meses, en función de cada juzgado y de cada provincia de cada partido judicial que en función de la carga de trabajo Mm. que tengan. O sea, Ese es un botón hasta eso vamos a claro, llegar. un botón de muestra porque cualquier cosa que tenga que pasar por la Administración de Justicia, sea lo que sea, se va a ver afectado, ¿no? Exactamente, eso Bueno. es, se va a ver afectado y la manera más directa de afectar es eso, es en el retraso que se van a producir en las vistas y ya no en las vistas, sino en las propias resoluciones. En fin, pinta complicada en la cosa, vamos a ver lo que ocurre. Y si me lo permites, te seguiremos preguntando pues cuando nos venga el nudo en las entendederas de los aspectos legales para que tú nos lo aclares del modo que también sabes hacer. Muchísimas gracias, Eduardo Rodríguez Álvarez, jurista, ya casi jurista titular aquí en Es la Mañana de Guadalajara. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias a ti, José Luis, y ya sabes que estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis en cuestiones jurídicas.